En este séptimo tutorial vamos a finalizar la creación del modelo correspondiente a la pasarela para peatones y vehículos ligeros, creado en los tutoriales anteriores. Si vemos la figura del SAP 2000, vemos cómo el carril de circulación que circula por las barras 1 a 10 está excéntrico respecto del corón inferior. Esto provocaría vuelcos o torsiones en la cercha. Lógicamente, en el modelo completo tendríamos una estructura tridimensional para soportar esas excentricidades de cargas. Sin embargo, si queremos un modelo simplificado como este, con un cálculo en 2 dimensiones, tenemos que decirle al programa SAP 2000 que queremos un cálculo en 2 dimensiones. Para ello seleccionamos el Plane Frame y en el plano XZ y nos aseguramos de que solo se van a calcular desplazamientos en el eje X, desplazamientos en el eje Z y rotaciones alrededor del eje Y perpendicular a los dos anteriores. Y cerramos el cálculo. De acuerdo con el enunciado, pretendemos crear combinaciones de acciones similares a las que prevería la instrucción de acciones en puentes de carretera IAP 11. En esta norma, las sobrecargas de uso, que son las de tráfico, son mayoradas por 1,35, al contrario de como ocurre con el código técnico de edificación. Y además, las cargas permanentes con efecto favorable no se minoran por 0,8, como ocurriría en edificación, sino que se dejan en su valor característico o nominal, van multiplicadas por 1. El enunciado nos ha establecido también que el vehículo ligero, en caso de considerarlo en el cálculo, solo va a ir combinado con la mitad de la carga uniforme. Por lo tanto, las posibles combinaciones que tenemos en este modelo de análisis son las siguientes. Podemos tener las cargas permanentes con efecto favorable sin mayorar o con efecto desfavorable mayoradas, y pueden estar actuando en combinación con la acción correspondiente al tráfico uniforme mayorado por 1,35, o podrían estar actuando en combinación con el tráfico debido a la carga concentrada 1,35 mayorado y además concomitante o simultáneo solo con la mitad de la componente uniforme. Esta iría mayorada por 1,35 pero reducida a la mitad, es decir, con un factor neto de 0,675. Las combinaciones se van a introducir en el SAP en la opción de definir y combinaciones de acciones. Por ejemplo, vamos a crear una de ellas, la combinación ELU03. Vamos al programa de ordenador, definir, load combinations, añadimos una nueva combinación y le decimos el nombre ELU03. Es una superposición lineal y esta consiste en la carga muerta o permanente sin mayorar, es decir, multiplicada por 1, la añadimos y luego introduciremos la uniforme de tráfico mayorada por 1,35 y añadimos y pulsamos ya en el botón OK. El resto de combinaciones las vamos a crear con la opción de editar Interactive Database Editing, seleccionando las combinaciones. En Load Pattern Definitions nos aseguramos de que esté activado Response Combinations, pulsamos en OK y ahora podemos exportar esta información al Excel donde podemos completarla, de forma similar a como se hizo con el modelo de cálculo del pórtico a dos aguas. Exportamos a Excel y completamos la información. Por ejemplo, introducimos también la combinación de la ELU04. Sería en esta combinación tendríamos el nombre ELU04 y el peso propio mayorado por 1,35. Otra opción es copiar estas dos para hacer las combinaciones 5 y 6. Ponemos el nombre y en estas combinaciones tenemos que añadir una línea adicional. Por lo tanto, por ejemplo, Alt, Add más I y F para añadir una fila. Le ponemos nombre o copiamos simplemente esta fila de aquí. Y esta, por ejemplo, va a ser en lugar de tráfico uniforme, tráfico concentradas. Conc
esta va por 1,35 y el tráfico uniforme por 0,675. Copiamos esta línea de aquí y lo mismo. Y nos quedan las combinaciones ELU01 y ELU02. Para ello, por ejemplo, podemos copiar esta primera línea, le ponemos el nombre ELU01 y esta otra también la copiamos, ELU02. Y estará por 1,35. Revisamos, tenemos las combinaciones la 1 y la 2 en las cuales solo actúa la carga permanente, la 3 y la 4 en las cuales tenemos carga permanente y tráfico uniforme, y las combinaciones 5 en las cuales tenemos permanente y las dos componentes de tráfico, y la 6 en las cuales tenemos la permanente mayorada y las dos componentes de tráfico. Finalizada esta actualización de información, en el programa de SAP pulsamos en Desde Excel, actualizamos la tabla y pulsamos en Completado. Si queremos, podemos visualizar en la propia opción de combinaciones la información que hemos creado y podemos visualizar alguna de ellas para repasar lo que hemos hecho. A continuación, ya solo nos queda, por ejemplo, visualizar el alzado de la celosía, el plano XZ, y pulsar la tecla F5 para resolver el modelo. Por defecto nos aparece la deformación de la estructura debido a la carga permanente, y si por ejemplo queremos ver los esfuerzos axiles creados por una de las componentes de tráfico, pues activamos Frames o Cables, vemos por ejemplo los axiles creados por tráfico concentradas, Axial Force, incluso le podemos indicar que nos muestre los valores en el diagrama y OK. Obviamente, pues hay mucha información en pantalla, haríamos ventanas para leerlas de barra en barra. Lo mismo podemos hacer para las combinaciones creadas. Por ejemplo, la LU06, y tendríamos aquí los esfuerzos.